Se viene un nuevo Argentina-Brasil por las eliminatorias sudamericanas y aquí comenzamos a repasar algunos aspectos que por ahí no tienen tanto que ver con la actualidad. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con ambos países, pero no necesariamente con sus seleccionados. A lo largo de la historia, la rivalidad que existió siempre entre la Argentina y Brasil nos llevó a pensar que no podían ser respetados aquellos futbolistas en el otro país. O sea, ningún brasileño podría ser respetado en la Argentina y viceversa. Pero esto no fue así. En este video voy a hablar de 5 jugadores muy queridos en el fútbol argentino y que marcaron una época. Sikirikitum, 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 sikirikitum. Bailecito, ¿no? Y como me gusta hacer siempre en mis videos, voy a armar un top 5 de brasileños que pasaron por el fútbol argentino y que hicieron historia. Pero la diferencia va a ser en que en esta oportunidad los voy a ordenar de orden cronológico, justamente, y no lo voy a hacer por subjetividad, ya que a la gran mayoría no los vi jugar, entonces definido que lo voy a hacer en línea de tiempo. El primero es Paulo Valentín, que jugó en la Argentina entre 1960 y 1965. El centrodelantero llegó a Boca luego del Sudamericano de 1959 y con la premisa de marcarle goles a River. Y cumplió. Le marcó 10 goles en 7 superclásicos disputados. En realidad fue en 6 los 10 goles porque en el último de los que jugó no marcó. Para que se entienda un poquito por qué Paulo Valentín, con M al final, la rompió en la Argentina, mira, te voy a dar un par de datitos. El primero es que tiene el récord de goles convertidos en promedio, obviamente en los Boca River, con 1.42 goles por partido. Una locura, o sea, 10 goles en 6 partidos que marcó, pero en realidad fueron 7 los que disputó. Es la verdad una locura. Y también tiene el récord de haber marcado mayor cantidad de goles en clásicos consecutivos. Claro, en los 6 primeros que jugó, marcó goles en todos ellos. Y teniendo en cuenta amistosos, le marcó 13 goles, presten atención a este dato porque es tremendo, 13 goles en 12 partidos disputados y que la gran mayoría de ellos le marcó 9 nada más y nada menos que a uno de los mejores arqueros de la historia de River, como lo fue el gran Amadeo Carrizo. Y por último, si hacía falta algo más, fue el goleador en el torneo que ganó Boca en 1962 y en 1964, en ambos certámenes que obviamente obtuvo el título y que además lo tuvo a Paulo Valentín como goleador. Me cuesta un poquito decir Valentín, si estamos acostumbrados al Valentín. El segundo en esta línea cronológica fue Delem, que si bien jugó más años que el anterior en la Argentina, llegó un año más tarde, entre 1961 y 1969, a River Plate. Destacado por quienes lo conocieron, por su juego exquisito y cerebral, de esa forma se terminó ganando el cariño de los hinchas de River durante toda la década de los 60. Fue tan reconocido en la Argentina que luego de su retiro, Delem volvió a la Argentina para justamente hacerse cargo de las categorías inferiores de River. De hecho dirigió varios años, incluso 20 años fueron los que estuvo trabajando al frente de las juveniles del Club Atlético River Plate. Y a su vez tuvo momentos en los que le tocó ser entrenador de River nada más y nada menos que en la primera división. Hay dos cuestiones que por ahí para la media de futboleros argentinos están en el recuerdo justamente de lo que fue Delem. Por un lado, una mala, que fue aquel penal atajado por Roma, el arquero de Boca, durante aquellos años, y que obviamente le permitió a Boca ese penal que atajó Roma, que dicen que se adelantó un poquito, habría que ver nuevamente la jugada, y que justamente Roma, ante toda esa tierra que revolucionaba, le terminó tapando ese penal a Delem, lo que le permitió a Boca ser campeón. Pero por el otro lado, una buena para el ex River es que vio muchos futbolistas, de hecho era un gran cazador de talentos y vio muchos futbolistas que después terminaron haciendo historia en River. De hecho trabajó durante 15 años como cazador de talentos para el semillero millonario hasta la asunción de José María Aguilar, presidente que asumió en River a partir del año 2001 y bueno, todos recordarán el desenlace con este presidente en River. Y atención con los nombres que pasaron durante la época de Delem y que él obviamente los cazó a esos talentos, como el caso de Gallardo, de Pablo Aimar, de Santiago el Indiecito Solari, Javier Mascherano, Hernán Crespo y hasta el Conejito Saviola, entre otros grandes jugadores que encontró Delem justamente en el fútbol argentino. El tercer nombre es el de Paulo Silas, que jugó en la Argentina
durante 3 temporadas entre 1994 y 1997. En la década del 90 el fútbol argentino se enriqueció de tal forma, de hecho con una economía bastante buena, por lo menos durante los primeros años de los 90, que el dólar estaba emparejado con el peso, de hecho era $1, $1 el intercambio, y que esto permitió que varios extranjeros y de hecho los mejores futbolistas argentinos permanezcan en la liga local. Y uno de los extranjeros destacadísimos que llegaron a nuestro fútbol fue Paulo Silas. De Campinas al Bajo Flores, Silas fue un jugador fundamental para aquel San Lorenzo que venía de muchísimos años sin ser campeón del fútbol argentino y que en 1995 volvió a ganar un título. 3 años en el fútbol argentino le alcanzaron para ser él, o por lo menos estar entre los más destacados extranjeros a lo largo de la historia, por quienes lo hayan visto. Además, un datito de color que es interesante es que fue 2 veces mundialista, tanto en México 86 como en Italia 90, en los que Brasil obviamente peleó, y por lo menos recordamos aquel Mundial de Italia 90 como el gol de Canigia, la corrida de Maradona, el pase de Diego y todo lo que ya sabemos de los 840 tiros en los palos de los brasileños y mucho más. Pero volviendo a San Lorenzo, en su presentación Silas terminaba dando una muestra de lo que vendría con el brasileño en el fútbol argentino y más precisamente en el Matador, que es que le convertiría un gol justamente en su presentación a Boca en lo que terminó siendo la victoria por 1-0 de San Lorenzo y que de alguna forma vaticinaba lo que vendría años más tarde. Y como último datito, es interesante saber que Silas llegó más o menos en la mitad de su carrera, luego continuó algunos años más en actividad, pero llegó luego de haber pasado por Europa y haber estado en equipos importantes a nivel brasileño. El paso de Ricardo Rocha por el fútbol argentino, un jugador campeón del mundo, en 1997 puso a Newell's Old Boys de Rosario allá arriba. Previo a jugar en Newell's, vistió la camiseta del Real Madrid, del San Pablo, del Santos, de Fluminense, del Vasco da Gama, que en los años 90 es un equipo que se hizo bastante fuerte en Brasil. Tiene una carrera espectacular, excelsa, Ricardo Rocha, además de, como les dije recién, de haber sido mundialista en 2 oportunidades, tanto en Italia 90, al igual que les había contado de Paulo Silas, así como también en Estados Unidos 1994, en el que nada más y nada menos Brasil se consagró campeón del mundo, aunque dicen uno de los Brasil más austeros de la historia, ¿no? Pero lo dejamos para otro video. Su paso por la Argentina terminó siendo, como decimos aquí en la Argentina, un pedo en una canasta. Pero claramente el recuerdo para los hinchas leprosos es imborrable. Y vamos al último y al quinto jugador brasileño destacado que pasó por el fútbol argentino, y vamos a hablar de Pedro Yarley, que estuvo en Boca durante una temporada. Quiero arrancar con un recuerdo personal que tengo con Pedro Yarley, que por ahí muchos que ven este canal dirán es hincha de, es hincha de, es hincha de... No importa, lo cierto es que voy a arrancar con este recuerdo que tengo de Pedrito Yarley, que fue allá por la Copa Libertadores 2003, en la que Boca y Paysandú se enfrentaban por los octavos de final de la Copa Libertadores de América, copa que luego terminaría ganando Boca, pero en el duelo de ida, en los octavos de final, Pedro Yarley amargaría a toda una bombonera con el tanto del 1-0 para el Paysandú, un equipo que hoy vaya uno a saber dónde está en el fútbol brasileño, pero que Yarley demostró tanto su juego que eso es lo que lo terminó llevando a estar meses más tarde dirigido por Carlos Bianchi. Un dato que todos los hinchas de Boca seguramente recordarán es que el Xeneize terminó siendo campeón, a pesar de haber perdido ese duelo por 1-0 en el que yo estuve presente allí en la cancha de Boca, y que Boca después enfiló 7 victorias al hilo para ser campeón de esa Libertadores. Pero no vamos a hablar de eso, sino de lo que fue Pedro Yarley en la Argentina. Como les decía, la historia de Pedro Yarley y la Argentina, sobre todo en Boca, comenzó meses más tarde, después de lo que fue aquella noche en el que la rompió. De hecho, esa llave de octavos de final fue muy buena para el brasileño. Lo termina adquiriendo Boca al brasileño, y que justamente termina siendo un jugador fundamental para Carlos Bianchi, sobre todo en ese último semestre del 2003, en el que Boca conseguiría el Apertura de ese año y también la Copa Intercontinental, nada más y nada menos que ante el Milan y por penales en Japón. Uno de los recuerdos que tiene el hincha de Boca, sobre todo de Pedrito Yarley, es aquel gol que le convierte a River, en el que más de
una cadera terminó de alguna forma fisurada, por así decir, porque Yarley termina haciendo un golazo en el Estadio Monumental en el que le engancha al defensor, que no me acuerdo bien quién es en este momento, pero que le engancha al defensor y después define de zurda contra el arquero de River, y que termina siendo una victoria por 2-0 con goles de Sebastián Battaglia y de Pedro Yarley en ese segundo semestre del 2003. Pero lo más destacado, como les decía, que tuvo en Boca fue aquella final frente al Milan en el 2003, en la que Boca, con gol de Pucherito Donet, terminó llevando el partido hacia los penales y que Pedro Yarley formó parte del equipo titular. Espero que te haya gustado este video en forma de previa para vivir lo que será el Argentina-Brasil por el duelo de eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022, o si lo ves después de estas eliminatorias, cuando sea. Total, este video va a quedar por el siglo de los siglos. Por el siglo de los siglos, dije. Por los siglos de mi parte. Como siempre te digo, no te olvides de dejar un like, suscribirte y también darle a la campanita para estar notificado acerca de todos los nuevos videos que iré subiendo a mi canal de YouTube. Muchísimas gracias por tu compañía y no te olvides de comentar si te gustaría que toque algún tema en particular acá en mi canal de YouTube. Como siempre, un placer. ¡Chao!